Muy buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Palabra de Dios Revelada. Le damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue tanto en nuestro canal de Facebook Una Palabra de Dios como en nuestro canal de YouTube Una Palabra de Dios. En esta tarde traemos a la luz un tema muy importante y nos referimos a la apostasía en los púlpitos. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias prontamente en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y leemos desde el versículo 19 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué lamentable que hoy en día se observen cosas que no deberían de estar sucediendo. Es preocupante cómo hoy en día se observa en los altares hombres en los púlpitos enseñando doctrinas que no son la doctrina de Cristo. Hombres que aparentemente profesan la sana doctrina y la santidad, pero desde los púlpitos hacen todo lo contrario. También se observa que hay muchos también que, aunque la palabra es rica en misterios de Dios, como decía Pablo, y es buena para la edificación del cuerpo de Cristo, tuercen la palabra y ajustan lo espiritual a lo natural y andan en prédicas ajustando todas las palabras a lo natural, cuando los misterios que el Señor nos reveló por medio de su Espíritu en su palabra, como decía el apóstol Pablo, son para edificación del cuerpo en lo espiritual. Si seguimos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 1 de Segunda de Pedro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando se habla de la apostasía en las iglesias, muchos piensan que son esas cosas a las que estamos acostumbrados a ver, a la mundanalidad en las iglesias, a las iglesias de denominación liberal, que se hacen llamar liberales. Muchos también hacen énfasis en la música mundana en las iglesias, pero hoy queremos llevar esta palabra más allá de lo común, porque de cierto también hay apostasías y personas que tuercen y profanan la palabra del Señor desde los púlpitos, aún siendo de concilios que profesan la sana doctrina, de iglesias que profesan la santidad del Señor. Pero vamos a ver todo esto revelado desde la luz de la palabra. Vamos a seguir leyendo aquí en 2 de Pedro capítulo 1, hablando de estos falsos profetas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y entonces, analizando esta palabra mediante el Espíritu y su revelación, el Espíritu ha dado a conocer, ¿verdad?, que en esta ocasión se está refiriendo a estas personas. Hay personas que desde los púlpitos predican mensajes que son muy alejados a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero en 2 de Timoteo,
en el capítulo 3, nos dice algo el apóstol Pablo referente a esto. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 3, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Estos son hombres que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de la misma. Hoy en día vemos hombres que desde el púlpito fomentan el odio, fomentan la falta de perdón, fomentan los insultos, los malos deseos. Haciendo esto, niegan al Señor Jesucristo, porque estas cosas van contra la voluntad del Señor que está en su palabra. Vemos pastores fomentando esto desde los púlpitos, y estas también son herejías y doctrinas de demonio. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, hablándole a Timoteo, que exhortara a este tipo de hombres que se paran en los púlpitos y predican este tipo de cosas, que van contra las sanas palabras del Señor Jesucristo. Dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y hoy en día vemos como muchos pastores están tan apegados a la obra y tan materializados a la obra que agarran los púlpitos para discutir sobre palabras y profesar contiendas, profesar discusiones, profesar odio, profesar malos deseos, hasta para dar insultos, cuando esa no es la doctrina del Señor. Aunque estos pastores o estos hombres que estén en esos púlpitos predicando este tipo de cosas tengan gracia al predicar, aunque tengan muchas personas siguiéndolo, aunque muchos vean ahora sus videos, o en su defecto antes de la pandemia, muchas personas eran miembros de sus congregaciones, aunque tenga carisma para predicar, aunque llame la atención de las personas, estos ya son hombres que están caídos de la gracia de Dios, que están en los púlpitos, que pueden tener todo este tipo de cosas, pero que en realidad el Espíritu Santo no está con ellos, porque el Espíritu de Dios es uno solo. Y donde está el Espíritu de Dios hay santidad, hay amor, hay mansedumbre, hay bondad, hay perdón, hay misericordia, hay templanza, hay paciencia, hay benignidad. Pero este tipo de pastores, de personas que están en estos púlpitos ya desde hace rato caídos, como dice la palabra que hemos leído en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella misma. Más adelante, en el versículo 8, dice la palabra, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Porque han reprobado en cuanto a la fe de nuestro Señor Jesucristo y a sus sanas palabras, predicando este tipo de cosas en el altar. Y estos son impulsados por espíritus de demonios, como dice la palabra en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1. La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos apostatan de la fe, pues haciendo todo lo contrario a la palabra del Señor, están apostatando de la fe. Están negando la fe. Están negando las sanas palabras del Señor Jesucristo. Pero la doctrina del Señor Jesucristo no es fundamentar el odio, ni la discordia, ni insultos, ni nada de ese tipo de cosas. La doctrina
de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es amor, es misericordia, es perdón, es bondad. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es templanza, es mansedumbre. Aleluya. Podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, un claro ejemplo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hablado por Él mismo en su palabra. Oh, aleluya, para que podamos diferenciar todo esto, las doctrinas de demonios y las doctrinas verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 6, en el versículo 27, dice así la palabra del Señor, el Señor hablando, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Tiene por título esta lectura. Pero a vosotros, los que oí, os digo, hablándole el Señor Jesucristo, a todos los que estaban oyendo, incluyendo a sus discípulos y sus apóstoles, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. El Señor no dice en su palabra, háganle mal a los que lo aborrecen, odien a sus enemigos. No. Todo lo contrario. El Señor aquí le está enseñando a amar a sus enemigos, amar a los que lo aborrecen y hacerle bien, no hacerle mal. Seguimos en el versículo 28 y dice, bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hoy en día vemos que estos hombres que se paran en los púlpitos, muchos hablan de ellos y ellos vienen y responden, utilizan el púlpito como un medio para responder, para ponerse en una discordia, en un tome y dame con los demás, cuando esto no es lo que ordenó el Señor. El Señor dice en su palabra en Lucas 6:28, bendecí a los que os maldicen. Estamos llamados para heredar bendición, no para maldecir. Y también añade y dice, orad por los que los calumnian. Si en verdad ese pastor, ese ministro que está en el púlpito, es un ministro guiado por el Espíritu Santo de Dios, ese ministro no se pone a hacer este tipo de cosas, sino que ora por los que lo calumnian. Ora y bendice a los que los calumnian. No andan maldiciendo, no andan diciendo ojalá te dé coronavirus, no andan diciendo tantas cosas que dicen por el púlpito. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29 dice, al que te hiere en una mejilla, aleluya, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le neguéis. Hoy en día hasta pelean por las posesiones del concilio, de la obra, se pelean y andan gritando en los púlpitos, devuelve lo que te robaste, devuelve lo que te robaste, como si la obra fuera del hombre. No, la obra es de Dios. Nadie roba a nadie. Si en dado caso alguien ha robado, le ha robado es a Dios. Y Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios no te dice, toma la venganza por tus propias manos. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No lo pidas que te lo devuelva. Y mucho menos utilizando el púlpito, que es un lugar santo, sagrado, para predicar la sana palabra del Señor, para este tipo de cosas. Versículo 31 dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la doctrina verdadera del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. 32. Versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores, aleluya, gloria a Dios, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Esta es la doctrina de Jesucristo. Ama a tu enemigo, aleluya, gloria a Dios. Y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. No esperes nada del hombre. No esperes la recompensa de hombre. Espera en Dios. Dios es el que recompensará a cada uno según su obra. Aleluya, como dice su palabra. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oh, aleluya. El Señor claramente dice en su palabra aquí que para ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, tenemos que ser benignos y misericordiosos. Todo hijo se parece a su padre. El que es hijo de Dios tiene la simiente de su Padre, el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios en él, tiene la misericordia, tiene el perdón que Dios tiene. Oh, aleluya. No anda con este tipo de cosas. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aleluya, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir entonces que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Estas cosas, rencor, ira, enojo, pleitos, contiendas, insultos, esto no proviene de Dios, hermano. Esto es digno de ser repudiado, porque va en contra de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, de mal procede. Por eso, en Primera de Timoteo, aleluya, capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente la palabra del Señor: que estos son doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Por eso es que es importante que cada creyente lea la Biblia, tenga conocimiento de la Biblia, se empape de la palabra de Dios, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que esté lleno del Espíritu Santo para que pueda discernir sobre qué espíritu está observando. La palabra del Señor nos dice que el que profetiza hable y los demás juzguen. Este juicio no es el juicio del mundo, ni tampoco el juicio que algunos tienen, que juzgan al hermano. No. Nada que ver con eso. Este juicio quiere decir que los demás juzguen. Cuando Pablo dice que los demás juzguen, él quiere decir que los demás analicen conforme a lo que está escrito en la palabra, para ver si ese pastor, para ver si ese hombre que está hablando allí en el púlpito, está hablando conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que tenemos que juzgar. Por eso es que es importante, pueblo de Dios, que estemos en conocimiento de la palabra, que estemos llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo, para que podamos discernir entre cuál es el espíritu que está operando en esa persona. Porque teniendo el conocimiento, uno puede ver a la luz de la palabra y observar y ver, mira cómo este hombre se está expresando. Esto no es lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros podemos tener la potestad de decirle: usted está predicando algo que va en contra de la doctrina del Señor, en contra de las palabras del Señor. Usted está fomentando algo que va en contra de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos hace una exhortación sobre esto y nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuevamente lo dice. Tal vez esos hombres en algún tiempo fueron hombres de Dios,
pero tal vez descuidaron su comunión con Dios, empezaron a caer de la gracia, o tal vez están en adulterio, o tal vez están en cualquier otro tipo de pecado y han caído de la gracia de Dios, y por eso no tienen otra cosa que hablar en los púlpitos, por eso no se les es revelada la palabra del Señor con tantos misterios y maravillas que el Señor tiene en su palabra y nos ha revelado por medio de su Espíritu para edificación del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que para esto lo constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas, aleluya, gloria a Dios, y apóstoles, para edificación del cuerpo de Cristo. No para que muchos se pierdan en estas disensiones, en estas herejías que se han metido en los púlpitos, espíritus de demonios, para que los predicadores prediquen algo que es en contra a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estas cosas, como dice la palabra, son introducidas encubiertamente, sigilosamente por debajo. Y como las personas tienen hambre y sed de oír la palabra del Señor, como dice la palabra, se amontonan. Este tipo de personas tienen muchos seguidores. Este tipo de personas tienen mucha afluencia en las redes sociales y lo ven miles de personas en sus mensajes. Mas sin embargo, son personas que se aglomeran solo para oír la palabra del Señor. Pero el Señor les demandará sobre todas estas personas, pues como dice la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, dice que es para perdición de los que le oyen. Porque muchos oyen y dicen, bueno, si este es el hombre de Dios, si el pastor dice esto, entonces nosotros también podemos decir esto. Si el pastor dice hijo del diablo a otro hermano, nosotros también le podemos decir hijo del diablo. Pero no es así, hermano. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó y nos dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Dios no dijo que aborrezcamos a nuestro hermano, sino más bien dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Esta es la verdadera sana doctrina del Señor Jesucristo. No es que estén limpios por fuera, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, pero por dentro no están limpio ese vaso. No sean hipócritas, les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, porque limpiáis lo de afuera y por dentro son sepulcros blanqueados. No es suficiente con decir que tienen una sana doctrina porque visten de una manera diferente, ni que porque son pentecostales, ni decir que la doctrina es santa. No, porque las mujeres no se corten el cabello, o está muy bien todo eso. Nadie les quita eso. Eso está muy bien, va conforme a la palabra del Señor. Pero el Señor les dijo a estos fariseos que por fuera estaban limpios, estaban convertidos. Le dijo, hipócrita, limpiad también el vaso primeramente por dentro y luego limpiarlo por fuera. Haced el vaso limpio por dentro y por fuera. El Señor Jesucristo les dijo esto, porque no se trata de mantener un reglamento de vestimenta. No se trata de mantener una doctrina superficial, sino la doctrina más importante es la que nos da el Señor Jesucristo en su palabra. Y esta tiene que abundar en nuestro corazón, que es el amor. Él dijo en su palabra que en toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, estamos dentro del cuerpo. Le toca al Señor Jesucristo juzgar y echar afuera la paja y dejar el trigo en el granero. Dejad
dijo el Señor Jesús, que la cizaña crezca junto al trigo, y cuando fuere tiempo será apartada lo uno de lo otro, y quemarán la cizaña y guardarán en el granero el trigo. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero recuerden que si uno ofende en palabra, si uno arremete contra su hermano, sea quien sea, contra el propio cuerpo, está arremetiendo. Entonces esto es muy contrario a la palabra del Señor. Estos son doctrinas de demonios que se han introducido. Muchos piensan que las herejías son las que ven superficialmente por afuera, pero hay más herejías que, como dice la palabra del Señor que hemos leído, encubiertamente se han metido en las iglesias del Señor, aún en las iglesias pentecostales de sana doctrina. ¿Cuántos concilios no han habido de sana doctrina que empezaron bien, con respaldo del Señor, con unción y poder del Espíritu Santo, y luego terminaron siendo unos concilios destruidos, unas obras que se fueron abajo, que cayeron de la gracia del Señor? Tenemos que estar muy pendientes con esto, queridos hermanos. Pero nosotros que tenemos el deber de tener el conocimiento en la palabra y de discernir los espíritus y de darnos cuenta de todo esto. En el nombre de Jesús, aleluya. Otra herejía que se está metiendo encubiertamente en los púlpitos es la de las fábulas profanas. Es decir, cuando se predica la palabra del Señor con cuentos, con historias, cuando se ajusta la palabra del Señor a lo terrenal, a lo natural, cuando se lee la palabra del Señor que es rica en misterios revelados por el Espíritu para edificación de la iglesia y se ajusta a lo natural, o solamente se predica y se habla de la obra, ya en los púlpitos no se está hablando del pecado, ya en los púlpitos no se está hablando de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la santidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es todo aquel creyente en Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, que pertenece al cuerpo de Cristo y que forma parte de la iglesia, que vive en santidad para nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora se inclinan mucho por la obra, por lo humano, por lo terrenal, y también predican la palabra y la ajustan siempre a lo terrenal, aún palabras que son ricas en misterios del Espíritu para edificación del cuerpo, lo ajustan a lo terrenal. Esto también se está introduciendo encubiertamente en los púlpitos, y son cosas que no edifican a la iglesia. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, aleluya, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo. Vamos a leer desde el 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. El apóstol Pablo le exhortaba a Timoteo que predique las sanas palabras de la fe, que predique conforme a la fe, al don que le fue impuesto por el presbiterio, por imposición de mano, a través del Espíritu Santo, que predique la palabra revelada por el Espíritu, que evite los cuentos de vieja, las fábulas y ese tipo de cosas que suelen utilizar hoy en día los pastores para predicar la palabra del Señor, ajustando cosas espirituales a las cosas terrenales. En Primera de Corintios, aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 2, versículo 6, leemos la palabra del Señor. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, porque esta sabiduría perece. Mas hablamos sabiduría de Dios, aleluya, en misterios, no en fábulas, no en cuentos, no en historias que se han vivido de aquel, de fulano, de mengano, no, Señor, en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vean todo lo que se está desechando. Usted, predicador, a través de la predicación de la palabra como lo hace, utilizando cuentos, ajustándolo a lo terrenal. Las grandezas que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria son las que nos revela en misterios por su Espíritu Santo, no para que prediquemos ajustado a historias, a cuentos, a fábulas, a lo que le pasó a una persona, a un cuento que me sé de otra persona, a algo que vi. No, Señor, sino para que prediquemos conforme a los misterios revelados por su Espíritu Santo. Saltamos al versículo 10 y nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Aleluya. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, los misterios que Dios ha preparado desde antes de la fundación del siglo para nosotros, su cuerpo, que se lo revela a sus santos hombres ungidos con su Espíritu Santo, a los pastores, a los ministros, los evangelistas, para que sean edificado el cuerpo de Cristo, a los maestros, aleluya. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, aleluya, no hemos recibido el espíritu del mundo. Óigalo bien, pastor, ministro, predicador, que predica la palabra ajustando todo al mundo, ajustando todo a los cuentos del mundo, a las historias de las personas. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No para que prediquemos de esa manera, con cuentos de vieja, como decía Pablo. Versículo 13, lo cual también hablamos, aleluya, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos dice en su palabra, cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que de lo que sabemos, esto hablamos. Entonces, si de lo que sabemos hablamos, entonces sepamos los misterios del Espíritu revelado, los misterios de Dios revelados por el Espíritu. Si estos predicadores hablan puros cuentos, ajustan la palabra de Dios a lo terrenal, a lo natural, es porque solamente eso saben, andar de cuento en cuento. Pero no saben las cosas que revela el Espíritu, porque no buscan en oración, porque no se entregan, porque no se llenan del Espíritu Santo, para que el Señor les revele su palabra. Gloria a Dios. Por eso es importante que tú, hombre de Dios, te llenes del Espíritu Santo. No solamente el bautismo que recibiste, es mantener la llenura, es meterte de lleno con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ministre los misterios que Dios predestinó desde antes de la fundación del siglo, así como lo hacía con aquellos grandes hombres como Pablo, y les revelaba misterios de Dios por el Espíritu, y él edificaba la iglesia. Para eso es que Dios te ha puesto predicador, a ti,
al frente de una grey, al frente de una cámara a predicar para que edifique el cuerpo de Cristo que es la iglesia a través de los misterios, no para que lo enrede con tantas fábulas. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo cual también hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es posible que hoy en día se lean versículos, palabras del Señor, que son ricas en contenido espiritual para edificación del cuerpo de Cristo, y no se ajusten a lo espiritual, sino que se ajusten a lo terrenal? Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, aleluya, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Tal vez usted, amado hermano, predicador, predica las palabras y las ajusta a lo terrenal. Tiene que ajustarla a un cuento, a una historia que usted se sabe de fulano, de mengano, porque no puede entender los misterios revelados en la palabra por el Espíritu, porque tal vez usted es un hombre natural, usted no es un hombre espiritual, por eso es que no se les ha dado la revelación. Dice la palabra del Señor que no las pueden entender el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aleluya, juzga todas las cosas, y este juzga es el mismo juicio del cual nos hablaba Pablo, que nos decía que uno, el que profetiza, que hable y los demás juzguen. Esto no es un juicio de acusación al hermano. Esto no es un juicio de juzgar al hermano, no, señor. Este es un juicio del cual hablamos anteriormente, que cada quien debe estar lleno del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, y tiene que observar cuando una persona predique el Evangelio para ver si lo que habla está conforme a la palabra del Señor. Tiene que estar apercibido para no caer en fábulas, en cuentos de viejas, para no dejarse llevar de todo viento de doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Dice que en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, sabemos discernir entre los espíritus. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros también dominamos los misterios que Él nos ha dado revelados a través de su Espíritu. El Señor le dijo a sus discípulos que Él enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, que Él nos revelaría todas las cosas y nos daría a conocer todas las cosas. Aleluya. De esto mismo es que habla Pablo, que el Espíritu mismo es el que nos da la sabiduría, sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó desde antes del siglo para nuestra gloria. Entonces, ¿cómo es posible que se vean estas cosas en los púlpitos? Y esto es de reflexionar, amados hermanos, amadas hermanas que me están escuchando. Porque muchos cuando oyen herejías, cuando oyen que se meten encubiertamente cosas, solo piensan en la música, en el evangelio mundano que se está viendo hoy en día, que también esos son herejías visibles, pero hay cosas que se están metiendo, doctrinas que se están metiendo en los púlpitos, que no son visibles a la vista del hombre natural, que solo un hombre espiritual puede observar, puede discernir, puede juzgar conforme a las palabras del Señor. Cosas como esta que acabamos de exponer en este programa, que se meten sigilosamente, encubiertamente, y hacen perder a muchos en estos errores.
en estas doctrinas, pero la doctrina de Cristo es otra. Las maravillas que el Señor dejó en su palabra son otras. El amor y la bondad, la justicia y la mansedumbre del Señor es la verdadera doctrina del Señor. Los misterios revelados por el Espíritu Santo son las verdaderas riquezas que el Señor predestinó antes de los siglos para nosotros. Son la verdadera edificación para su cuerpo. No las cosas terrenales, ni tampoco el odio y todas estas demás cosas. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Y yo quiero hacer una oración en esta hora por todos aquellos ministros que están cayendo en este tipo de cosas, que están agarrando los púlpitos, porque hay ministros que agarran los púlpitos y leen la palabra al inicio, pero luego de eso ya no citan ningún versículo, sino que se van con su propia concupiscencia a predicar lo que les sale. Y ni siquiera nombran las palabras del Señor, sino que andan en cuento y cuento y cuento y cuento y cuento. Y cuando usted ve, eso no edificó al cuerpo de Cristo. Quiero orar por todos esos ministros y por usted, querido hermano, que también está siguiendo este tipo de cosas, para que sea edificado, para que le sea revelado por el Espíritu, para que se llene también de la palabra, para que pueda discernir entre los espíritus, entre las doctrinas del Señor y la doctrina del error. En el nombre de Jesucristo, yo les pido a todos que ahí donde están viendo este video, cierren sus ojos y entremos en oración. Levanten sus manos y cierren sus ojos y oremos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo he predicado tu palabra, Señor. Yo no soy quien para juzgar a los demás, pero tú conoces todas las cosas y sabes por qué has puesto el sentir en mí para que predique esta palabra, Señor. Muchas cosas se están viendo, Padre amado, en tu iglesia, cosas que van contra tu palabra y que te desagradan. Oh Padre Santo, mira a tu pueblo, Señor. Ayúdalo a volver a la senda antigua, Padre amado, y a tus sanas palabras, a la doctrina de tu Hijo Jesucristo, la cual dejó cuando vino a la tierra a proclamar el santo y bendito evangelio del reino de los cielos. Padre Santo, te ruego por todos aquellos pastores, inclusive los que están en unas grandes obras renombradas, Señor, que se hacen llamar de sana doctrina, oh Padre Santo, y de santidad, pero están negando la eficacia de la misma a través de sus actos y sus predicaciones y palabras. Señor, vuélvelos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Revélale, Señor, tu verdad y a través de tu Espíritu Santo llénalos de tu amor, de tu mansedumbre, de tu templanza y de los misterios, Señor, que tú has reservado para nosotros, para que seamos edificados. A todas aquellas personas, Señor, ilumínalas con tu luz, para que puedan discernir, Padre amado, entre lo bueno y lo malo, para que puedan probar los espíritus, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego, Padre, que levantes a esos obreros caídos, Padre amado, que ya no hayan que predicar en los púlpitos, porque han perdido la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ruego por ellos y por todas aquellas personas también que están cayendo en este error al escuchar sus predicaciones. Para que seas tú levantándolos, Señor, oh Padre amado, y acudiendo al socorro de tu iglesia, llevándolos siempre y guiándolos hacia tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo ruego por ellos. Amén y amén. Querido hermano, si tú estás enfermo, te sientes debilitado espiritualmente, ahí donde estás yo te invito a hacer esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por los enfermos, por todos aquellos que se sienten debilitados espiritualmente. Oremos por aquellos que estén pasando por una lucha, por una prueba, por una dificultad, para que sea el Señor fortaleciéndolos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, yo te ruego ahora, Padre,
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por todas aquellas personas que están viendo este video, Señor. Todas aquellas personas que se sienten desconsoladas, Padre amado. Que están pasando por una prueba, por una aflicción. Que están pasando, Señor, por un momento duro económicamente. O que estén pasando, Señor, por una prueba espiritual, Padre amado. Que sienten que han menguado. Que ya no sienten la presencia de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Ruego por ellos para que seas tú, Señor, supliendo conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, que no solo son materiales, sino mayormente espirituales, Señor, a todas sus vidas, Señor. Suple, Padre amado, la administración de tu sana palabra, Padre Santo, y la unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, para que los levante, Padre amado. Haz, Señor, que abunde cada día más tu palabra en ellos, y tu gracia inmerecida, Señor, sea con ellos, Padre amado, para que puedan vivir en victoria espiritual, Padre Santo. El que esté pasando por una lucha, por una prueba, por una enfermedad, Padre amado, te ruego ahora en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que por tus misericordias y por amor a tu nombre, Señor, los sanes en esta hora, Padre amado, allí donde quiera que estén, Señor. Quita todo tumor, quita todo cáncer a las mujeres, Señor, que tienen problemas, que tienen amenaza de aborto, que estén embarazadas, Señor. Sana su vientre ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Te ruego, Padre, también que hagas la obra en todas aquellas personas que tienen problemas en los riñones, que tienen problemas en los dolores de cabeza, Padre amado, que tienen problemas de insomnio para dormir. Todas aquellas personas que están siendo atormentadas en esta hora, Señor, libértalas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Padre, que sea tu virtud sanadora, oh mi Dios, sobre esas vidas, en donde quiera que estén, Señor. Tu palabra es poderosa y puede traspasar aún la pantalla de sus teléfonos, la pantalla de su televisor, Padre amado. Pueden traspasar la pantalla de su computador y allí tu unción y tu virtud sanadora puede tocarlos. Oh, querido hermano, créelo. Créelo en tu corazón, créelo con fe. La palabra del Señor dice que si creyeres algo con fe, sin dudarlo lo recibirás. Hoy el Señor quiere sanarte, hoy el Señor quiere restaurarte, hoy el Señor quiere levantarte. Y por eso clamamos en esta oración, para que sea el Señor Jesucristo levantándote, dándote fuerza, sanándote en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de irnos, queremos desearle que esta palabra haya llegado a sus corazones, que la hayan recibido con gozo y con un corazón dispuesto en esta hora para su edificación. Y les deseamos que escudriñen las Escrituras. En ella encontrarán vida, en ella encontrarán la verdad, en ella encontrarán el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos una vida de victoria, para que sea formado la imagen de Jesucristo en nosotros, pues esta es la voluntad del Padre. Los dejamos con el versículo del día y le damos saludo a toda nuestra amada audiencia que nos sintoniza tanto en Facebook, con la página de Facebook, Una Palabra de Dios, y en el canal de YouTube, Una Palabra de Dios. Les dejamos muchos saludos y bendiciones a todos con el versículo del día. Hasta luego. Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.